Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Les extendemos un saludo a todos los que nos están viendo y los que nos verán a través de la transmisión. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Los amamos mucho y a todos los que están aquí. Amén. Dios es bueno. Amén. Estamos contentos. Dios hace todo nuevo. Así es, amén. Por eso el cántico que adorábamos anteriormente está asociado a la enseñanza del día de hoy. El Señor me hablaba por medio de un proceso de preguntas que yo le hacía al Señor. Y yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué si soy hija tuya, estoy tratando de servirte, estoy tratando de hacer las cosas a tu manera, no a la mía? ¿Verdad? Creía yo que era la manera de Él. Entonces yo le decía al Señor esas preguntas porque en mí todavía había algo que no me dejaba caminar. Todavía estaba caminando con un peso en el alma y yo no entendía. ¿Por qué si yo quería hacer tantas cosas para el Señor? Me recordaba cuando yo era una niña y yo sentía una pasión por Él y hacer las cosas que Él me mandaba hacer, porque ahora ya siendo una adulta ya no podía. Y yo quería hacerlo porque yo amo al Señor. Amén. Pero siempre caminaba como con un peso en mis piernas, algo que no me dejaba avanzar. Entonces yo les enseñé esas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? No me siento lista, Señor. Si suena la final trompeta, tengo miedo, Señor, de quedarme. Y ese montón de dudas y ese montón de dardos que el enemigo trae a mi mente constantemente. Entonces la enseñanza de hoy está titulada Dios hace todo nuevo. Amén. Amén. Dice Isaías 43:19. Voy a leer la versión de Dios habla hoy. Dice: voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Amén. A veces andamos caminando, andamos haciendo las cosas como esa tierra estéril, como ese desierto que tenemos en nuestras vidas, no lo vemos. Y hay épocas en nuestra vida donde pensamos que estamos bien en nuestra relación con Dios, porque asistimos a la iglesia, porque le servimos, porque hacemos obra social, ¿cierto? Porque ayudamos al prójimo, o quizás porque somos servidores en nuestras iglesias y cualquiera que sea el área en la que tú sirvas, pensamos que está todo bien. Ya creemos que ya tenemos el cielo ganado y nos confiamos. También nuestros pensamientos a veces nos llegan a decir: yo no hago ningún mal a nadie, yo soy buena persona. Y por eso creemos estar santificados. Pero recuerda que Dios en su palabra nos dice en 1 Corintios 10:12: así pues, que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Yo quiero que te pongas a pensar en este preciso momento y hagas ahí como memoria. ¿En cuántas veces te has dicho a ti mismo: hoy sí voy con todo, hoy voy a hacer un gran cambio en mi vida? Hasta te dan ganas de volver a la iglesia, los que nos hemos apartado en algún momento. Decimos: hoy vuelvo a la iglesia y vuelvo a servirle a Dios. Y sucede que usted tiene todas esas ganas y usted va con todo el impulso, pero no puede. Algo lo detuvo. Y ahí es donde yo quiero llegar y que Dios me ayude a poder explicar para que sea de restauración a su vida, a su familia y en todas las áreas
que puedan estar estancadas en nuestra vida, porque el enemigo trabaja de manera muy sigilosa, él es astuto, él trabaja solapadamente, él se mete como un huevecito que se va criando con los años, ahí va haciendo su nido y va haciendo su nido, hasta que llega el momento en que ya uno dice, no puedo más, y yo estaba así. Hace una semana, la semana tras anterior, sábado, con la autorización de mi padre espiritual, yo pedí permiso para ir a una actividad de mujeres. Él me dijo, vaya en bendición, reciba lo que el Señor quiera dar. Y ahí empieza el Señor a responderme las tantas preguntas que yo le hacía a él. Yo le decía, Señor, yo ya no aguanto más, yo ya no puedo más. No me entiendo por qué a veces, si me has bendecido tanto, por qué de repente quiero llorar, por qué ya no quiero salir, por qué ya no puedo caminar en la calle confiada, con este miedo. Yo le venía diciendo a mi esposo, siento una diferencia, porque a pesar de que yo caminaba en la calle de la mano de él, yo no me sentía segura, sentía miedo de andar en la calle. Y yo le decía a Dios, yo no quiero más esto, porque si a mí me llaman a hacer un servicio en la iglesia, yo digo, no puedo. En vez de decir, tengo miedo, estaba escondiendo aquello que estaba haciendo un nido y una raíz tremenda en mi vida. Yo quiero enseñar esto por medio de mi testimonio. Amén. Amén. Y explicarle la razón. Y tal vez te puedas sentir ahí identificado un poco conmigo. Usted va a ir haciéndole checks a lo que usted vea. Lo que no, deseche. Pero lo que usted vea que usted tiene por ahí, usted le va a hacer un check mental y usted sigue. Yo, al igual que usted, amo al Señor. Amén. Y aquí empiezo con mi testimonio. Desde niña, a mí me enseñaron a ir a la iglesia. Mis papás me llevaban cuando podían. Pero desde que a mí me llevaban a la iglesia pequeñita, yo siempre tenía ese anhelo y esa felicidad de estar ahí. Y a mí me hablaban de la salvación y me hablaban del bautismo y yo quería. Y yo apenas el Señor a mí me enseñaron de la salvación y la vida eterna, yo dije, yo quiero ser salva, yo quiero la salvación, yo quiero la vida eterna. Quiero bautizarme para poder decirle a otros también que hay vida eterna. Y desde muy chiquitita, yo si acaso tenía 7 o 8 años, mis papás me llevaban, ellos de vez en cuando, pero no podían, empezaron a llevarme, a enamorarme, pero ya después ellos no eran constantes. ¿Y qué hacían con eso que estaba ahí ardiendo dentro de mí? Esa necesidad y eso que yo quería estar ahí. Pues yo me iba sola. Una chiquitita de 7 años caminando en la calle sola. Tenía que cruzar calles, irme solita. Tenía que pasar todo el elote baldío solita. Y corriendo porque me daba muchísimo miedo. Mi mamá me decía, cuando vaya por el elote, pegue carrera. Y de verdad, yo me iba corriendo. Cuando ya estaba un poquitito... mi mamá como más consciente de que yo quería estar dentro de la iglesia, entonces les decía a mis hermanos los domingos, lleven a Erika, vayan a la iglesia y lleven a Erika. Y yo me alistaba, para mí es la felicidad. Y ellos se bañaban y se ponían los zapatos y que desayunaban. Y ya yo me quería ir, ya yo estaba listas, pero ellos veían ahora, no, ya es tarde, ya no vamos a ir, ¿a qué vamos a ir? No me llevaban. Entonces Erika lloraba amargamente ahí, porque mi mamá estaba lavando ropa, mi papá estaba haciendo mecánico, él es mecánico, entonces haciendo arreglos mecánicos. Y ahí Erika, con ese deseo, con esa pasión, esa niña. Mis hermanos lo hacían en Tokio, a ellos no les gustaba. Entonces yo me iba sola. Yo le dije a mi mamá, yo no puedo llegar tarde porque me voy a perder la clase de los párvulos, se llamaba, la clase de los niños en la escuela americana. Y después venían las escuelas de verano, fines de semana, ahí usted me había metido, todos los fines de semana.
porque había una pasión que ardía. Amén. Habían llegado al barrio unos pastores misioneros para trabajar con niños, y la gracia de Dios, que se voltearan a mí y me dijeran: usted conoce niños, vaya, busque niños. Y yo me iba por todo el barrio y yo les decía, porque había una estrategia, todavía me acuerdo: invite a los niños, dígales que hay refrigerio, que hay premios. Entonces yo me iba por todo el barrio diciéndoles: vamos a tener una escuela bíblica, pero va a haber un premio al final, y nos dan refrigerio, nos dan merienda. Y era aquel montón de chiquillos por todos lados. Y aquella felicidad mía, yo paraba en mi casa, me estaba metida en la iglesia. Estamos hablando de una niña de 8 años, 9 años. Así fue creciendo. Yo tenía amistades y yo les decía: usted ya aceptó a Jesús, porque si usted no aceptó a Jesús, todavía no tiene vida eterna. ¿Usted quiere tener vida eterna? Para siempre. O sea, vivir para siempre. Usted sabe que morirse y vivir para siempre. Yo les decía: eso es increíble y súper bueno, les decía yo. Entonces ellos quedaban maravillados cuando yo les decía: si usted se muere, pero usted no se muere porque va a tener vida eterna. Nadie es una chiquitilla diciéndole eso. Y ellos decían: sí, yo quiero también. Entonces yo les decía: cierra los ojos, vamos a hacer una oración, y usted le va a decir: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Yo no sabía qué más orar. Eso era lo que yo decía. Ahí estaba la pasión. Pero había un dolor. Yo quería que mi mamá, que mi papá, que al principio me empezaban a llevar, fueran conmigo. Mis hermanos, que fueran conmigo. De ahí empieza todo. Ve algo que usted puede decir, una historia tan pequeñita o tal vez insignificante para otras personas, pero ahí empezó mi ¿cómo se puede decir? Mi carga espiritual, porque eso lo arrastré hasta mi vida adulta. Empezó a operar un espíritu ahí, que ya vamos a ir hablando de ese espíritu. No sabía que lo tenía. Así con el paso de los años, igual, yo siempre traté de buscar al Señor, de congregarme siempre sola. Yo viví mucha soledad, yo caminaba sola, no entendía por qué. Ahora el Señor o sea, yo entiendo hoy día por qué, pero yo vivía mucha soledad y no entendía por qué. Yo me acercaba a las personas, yo les hablaba, cada quien en su grupito, y ella por allá sola sentada. Yo sé que me importa, por si yo vine a la iglesia. Conocer esos amigos odiosos, decía yo. Pero hubo un tiempo, ya cuando ya en mi adolescencia, yo ya venía arrastrando todas esas cosas que fueron calando en mí, y me fueron llenando de amargura, de tristeza, de decepción, de desilusión, de ver cómo en una iglesia yo podía sentirme tan sola. ¿Cómo? Decía yo, pero ¿cómo? ¿En una iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan sola? Yo me aparté. Un líder, yo estaba tan entusiasmada. Nosotros estábamos en un grupo de jóvenes y nos decía: lleva el discipulado 1, 2, 3. Cuando termina, entonces usted ya va a ser la que discipula a los nuevos. Y esto es así, ¿verdad? Es una cadena. Los nuevos que usted viene y discipula, después ellos también van a discipular. Y yo estaba feliz, porque ya yo me veía en aquel momento en que ya yo tenía mis módulos completos y enseñarles a los que venían. Me acordaba de Erika chiquitita cuando: ¿usted quiere aceptar a Jesús en su corazón? Estaba ilusionada, estaba feliz. Termino los módulos, pero llegan otras personas, hombres, entonces deciden ponerlos a ellos, porque son hombres, por la autoridad del sacerdocio, o no sé qué era lo que ellos tenían, los ponen a ellos. Entonces para mí eso fue un balde de agua fría, y yo dije: no más, me voy. De por sí que aquí a nadie le hago falta. Yo me fui,
Y los hermanitos de la iglesia tenían un decir del yugo desigual equivocado. Entonces, como yo me aparté, yo me fui. No crea usted que a mí nadie me fue a buscar a mi casa, una llamada, Erika, ¿qué le pasó? ¿Por qué me volvió? ¿Podemos ayudarle en algo? Quiero que oremos por usted. A nadie le importó. Entonces, el decir de ellos era, el que se va, se fue en pecado, y a esa persona ya no le pueden volver a hablar porque está en yugo desigual. Así eran con esas personas. Entonces, a mí me veían en la calle, mis hermanitos se cruzaban. Les podía pasar a la par y ellos hacían así como que conmigo nunca hubiesen hablado. Eso me dolió a mí tanto. Y yo dije, ¿por qué? Otra vez, o sea, ¿por qué? Uno queriendo, ¿verdad? Hacerlo bien. Así es. Pero yo ya no era la misma. Ya venía arrastrando las consecuencias de esos actos. Ya esa niña, ya esa pasión no ardía, porque cuando salíamos a evangelizar con grupos de jóvenes, llevábamos pancartas y yo me la ponía así, para que no me vieran. Y yo decía, es que si me ven, qué vergüenza que alguien me vea. Yo no sé si a alguien le ha pasado, pero hoy lo estoy diciendo para que alguien sea libre. Amén. Entonces, ya esa pasión de que me importa que vean que yo amo a Cristo y yo estoy evangelizando y yo salía, no, yo me ponía una pancarta así y iba por cumplir. Hacían actividades en el gimnasio, ahí en la localidad donde nosotros vivíamos, y yo iba y teníamos que ir a invitar a jóvenes y ya yo iba por ir, ya no estaba sirviéndole a Dios de corazón. Hasta que ya eso me llegó a hartar a mí, ya no me fui. Me fui al mundo, hice locuras. Tuve consecuencias, me amargué más. Llegué al borde por una situación que pasé con una persona, una situación de agresión. Llegué al punto de pensar, no querer vivir más. Yo le dije al Señor, soy muy cobarde para matarme. Llévame. Ya no tiene sentido mi vida, yo no quiero vivir, yo no quiero hacer nada. Ni mi mamá, ni mi papá, a nadie le importo yo. Y aquella soledad, las personas se acercaban a mí a quererme. Yo tenía una amiga que era demasiado social. Entonces ellos llegaban, hola, mucho gusto, a darme la mano, a darme un beso en la mejilla. Y yo no soportaba que nadie me tocara ni la mano, ni que me volvieran a ver a los ojos. Yo no soportaba que alguien me diera un beso, Dios libre, un abrazo. Yo era un témpano de hielo. Estaba amargada. Y yo le decía a la persona a la cara, no se le ocurra acercarse, mucho gusto. Ya no tenemos nada que hablar, bueno, chao, me iba. Completamente odiosa, repugnante, no sé, póngale usted nombre. Antisocial. Nosotros tenemos un amigo que nos cuenta y le dice a mi esposo, es que usted antes sí que me caía mal, qué dicha que llegó a Cristo, que dio la comunión, porque yo caía mal, donde yo llegaba, o sea, la gente se corría, no me hablaban, y a mí menos que me importaba que me hablaran. Yo decía que no me importaba que me hablaran, eso me dolía a mí. Pero aquel caparazón que Erika se puso para decir no me importa, entonces era mi cara de amargada. Y aquello, ¿verdad? Físicamente me enfermé. Se me secó la vesícula. Tenía una piedrita así diminuta. Cuando a mí me operaron de la vesícula, me dijo el doctor, nunca hemos visto un caso como el suyo, porque su vesícula está seca, como una pasa de adherida al páncreas. Y eso era por la amargura que yo cargaba. Ella me venía arrastrando desde pequeñita. Ahorita usted va a entender que yo le estoy contando todo eso. Es que no se me duele, voy corriendo. Con el tiempo yo conozco al señor Gustavo, que ahora es mi esposo.
Y empieza el Señor a darme respuestas de mis oraciones. Porque Él fue una sanidad para mi alma. Él vino a restaurar. El Señor lo usó para restaurar mi relación con mi papá. Porque mi papá era agresor. Yo duré 5 años sin hablar por una golpiza que me dio. Yo iba a la escuela así, con suéter, pantalón, aunque hiciera calor, porque si me veían los moretes, las marcas en mi cuerpo, me llamaban al patronato y me llevaban. Entonces tuve que perdonar a mi papá. Y él decía, ¿verdad, Erika? Se volvió a donde mi papá para que yo le hablara. Y así fue como poco a poco fui hablando y restaurando un poco ahí la relación con mi papá. Volvimos, después de años de estar apartada de Cristo, el Señor me vuelve a traer nuevamente a su camino, pero esta vez acompañada, porque cuando yo lo conocí a Él, yo no sabía nada de los dones proféticos, en mi iglesia no hablaban de esas cosas, porque no era una iglesia evangélica, entonces de esas cosas yo no tenía conocimiento. Cuando yo lo veo a Él, y el Señor me dice, ese es su esposo, y yo no sabía, no entendía, ¿verdad? Pero yo decía, qué guapo, sí, qué dicha, me tocó uno guapo, ¿verdad? Pero fue una voz que yo escuché en mi interior, porque yo a Él, yo hice una solicitud, una promesa con el Señor, y di características físicas y muchas cosas que le pedí a Dios que quería que él tuviera. Tiene eso y hasta más, gracias a Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que estaba pasando con Eric y cuál era ese espíritu que estaba operando ahí desde tantos años. Para que usted entienda por qué yo le conté todo eso. Okay. Vamos a ir rápidamente a Génesis 4. Y no sé si alguien me quiere ayudar a leerlo. Desde el 1. Lo tiene hasta el capítulo hasta el versículo 16. 4.1 hasta el versículo 16 y lo lee fuerte. Okay. Conoció a Ana, su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó y Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué has descaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová. Vimos como un Abel, Caín y hermanos. Uno presentaba ofrenda agradable a Dios, y el otro, quién sabe qué era lo que llevaba. O sea, llevaba lo que él quería, no lo que a Dios le agradaba. Porque
ya había una forma en que Dios les había enseñado de cómo llevar ofrendas al altar. Por eso es que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, porque no estaba haciendo lo correcto, estaba haciéndolo como le daba la gana a él. En cambio, Abel, si era obediente, era diligente y temeroso de Dios. Entonces, el significado y el legado. La historia de Caín y Abel es un relato fundamental en la Biblia. Representa la naturaleza pecaminosa del ser humano, la envidia, la vergüenza, la violencia, que marca el inicio de la línea de sangre en la Biblia, donde la violencia se perpetúa a través de generaciones. La figura de Caín ha inspirado numerosas interpretaciones y expresiones artísticas en diferentes culturas. Pero ¿cómo opera e influye este espíritu de Caín? Ojo con eso. Ahí es donde usted lo va a ir dando cheque. El espíritu de Caín lo podemos definir con las siguientes cualidades. Con altanería. ¿Qué le respondió Caín a Dios cuando le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y él, ¿qué le dijo? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Así es. O las personas que tienen altanería. Cuidado, Caín. Si no eres el guarda. La desobediencia. La desobediencia. Así es. Hablamos que Dios ya había estipulado una forma de ofrecer el holocausto, la ofrenda. Abel lo hacía bien, Caín no. Lo hacía en desobediencia. Hago como yo quiera. La envidia. ¿Por qué? Cuando leíamos el relato decía: ¿por qué te has ensañado con tu hermano? 2 veces se lo dijo. ¿Por qué te ensañas? O sea, quiere decir que Caín andaba así, viendo que hacía Abel. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya él tenía esa espinita que, uy, si yo voy y también hago ofrendas al Señor, pero solo la de él. Ahora, veámoslo en la vida, en lo actual. ¿Cuántas veces usted se ha topado con personas? Porque yo he conocido personas así que dicen: pero yo voy a la misma iglesia, tengo el mismo pastor, yo también ofrendo, yo también diezmo, porque yo no prospero, porque usted sí y yo no. Ojo, Caín, con la envidia. Creemos que eso es normal, pero eso no es normal, se llama envidia. Eso es ensañarse con su hermano. Por eso digo, cuidado, Caín. Ahí está Caín operando. En el egoísmo, en el egocentrismo, que yo quiero que me vean a mí, que vean que yo también sé hacer eso y eso que él hace. Caín, el espíritu de Caín es impulsivo, no considera la opinión de los demás y simplemente sigue sus propios deseos y antojos. O sea, una persona que hace lo que le da la gana. Yo no sé si usted ha conocido personas así, pero hay gente que usted le dice: vean, a la iglesia se viene a orar, levanten las manos y usted lo hace. Vamos a declarar esta palabra, eso lo así. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y usted lo ve sentado ahí. Yo voy a orar, voy a adorar a mi manera, porque de igual manera Dios me ve, de igual manera Dios me va a oír, aunque esté sentado, aunque esté de pie. ¿Qué está haciendo ahí? Caín, haciendo lo que le da la gana. Así es. Suena feo, pero es así. Pero es así, así es. Caín es estratégico, meticuloso. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus planes, y es muy calculador. Fuerte. Hay personas que empiezan ahí con el murmullo. Vea, hermano, vea que usted predica. Ay, hermano, vea que usted canta mejor que aquella. Empieza ahí a meter la cizaña, a hablar ahí estratégicamente.
Hasta que después le dice, yo conozco una iglesia, un lugar donde usted sí le van a dar pelota, a donde usted sí le van a aprovechar ese don que usted tiene. Cuidado, Caín, porque Caín opera con división. Caín divide familias y divide ministerios, iglesias, grupos. ¿Por qué? Porque él es estratégico. ¿Cómo hizo Caín para llevar a Abel a donde él necesitaba? Vea que él ya había planeado el lugar donde lo iba a llevar, fuera de la vista de los papás. No crea que eso lo hizo por casualidad, ni de la noche a la mañana. Él ya lo había planeado, ya tenía la estrategia. Cuando lo lleve al monte y esté distraído, que lo mato. Entonces, ¿qué pasa con esto? Viéndolo ahora, pasándolo a nuestra actualidad. Cuando una persona se deja llevar por este espíritu, está matando tu vida espiritual, tu ministerio, tu propósito, tu llamado. ¿Por qué? Porque se fue en desobediencia. Se fue. Se dividió. ¿Qué pasó con ese llamado? ¿Qué pasó con ese don que tenía? Se quedó estancado. ¿Por qué? Porque se fue en desobediencia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay una muerte espiritual, porque empieza a enfriarse, empieza a haber un retroceso, porque nadie que actúa de esa manera avanza. Puede hacer una pantomima de que hace, porque los dones de Dios son irrevocables. Cualquiera puede hablar muy bonito porque tenga tal vez mucha experiencia para hablar, pero nada de espíritu. Así es. Bueno. Las consecuencias. Vean que este espíritu se las trae y está solapado y no nos damos cuenta. Dice, algunas consecuencias de la operación del espíritu de Caín en una familia o ministerio se identifican de esta manera. Causan división familiar entre hermanos, padres e incluso en las iglesias también. Hacen las cosas como quieren, o sea, no se sujetan, trayendo así desorden y división en su entorno. Traen consigo maldiciones generacionales. ¿De qué? De violencia. De violencia familiar, de frialdad. O sea, son personas que les cuesta ser afectivos, con otros. No dan abrazos, no dan besos, no saben expresar amor. Todo eso se caracteriza en una persona. Usted ve a una persona así, usted puede decir, ahí puede estar operando Caín. Este patrón de frialdad trae la consecuencia del enfriamiento de la relación con Dios. Y esa persona, ya que al no saber dar amor, no sabe acercarse a Dios y tener una buena relación con Él. Por lo tanto, esas personas les cuesta sentir la presencia de Dios. No adoran, no levantan manos, no participan en los convivios con los hermanos en la iglesia, en la familia, y son personas que con frecuencia están amargados, tristes y depresivos. ¿Ven qué fuerte? Eso no pasa acá en la iglesia. Eso estaba operando en mí. Por eso yo les quise contar la historia, porque empezó desde que yo estaba niña. Porque mi mamá y mi papá no me llevaron a la iglesia como yo quería que ellos me acompañaran. Empezó a haber una división, porque hasta el día de hoy yo voy a la iglesia, ellos no. Y escuché eso. Llegó a tal punto que yo le oraba a Dios: Señor, que mi familia vaya a la iglesia, que se conviertan, pero que no vayan a la iglesia mía, Dios mío. No vayan a la iglesia, Señor. Llévenos a otro ministerio, pero al mío no. ¿Qué es esa oración? ¿Sabe qué estaba operando en mí? Caín. Porque ¿cuál es el propósito? Si viene mi familia aquí a esta iglesia y ese día Dios tiene una palabra específica para mi mamá, para mi papá, para mi hermano, yo lo estoy matando su vida espiritual. Estoy haciendo como Caín, como Abel. ¿Qué estrategia? Lléveselos para otra iglesia, no la mía. Yo tuve que pedirle perdón a Dios por eso.
No me da vergüenza decirlo, es un testimonio Así es. que sirva de Amén. mucho para todos ustedes, Así es. para los que Amén. nos están viendo. Así es. Amén. Dice que es altanero, responde a la defensiva cuando se le hace una pregunta o se le da una orden. Es envidioso, con frecuencia se pregunta por qué los demás tienen y él no, y tampoco se alegra por el bien ajeno. Y finalmente, después del enfriamiento de esta persona, lo lleva a la muerte espiritual, ya que son personas que quieren servirle a Dios, aman a Dios, pero no saben cómo seguirlo. Hay algo en ellos que les impide seguirle, aunque ellos quieran hacerlo, aunque ellos tengan las ganas. Estas personas no se explican por qué se sienten como se sienten, como si Dios no los amara, no los escuchara, llevándolos así a apartarse completamente de Dios, para que usted tenga una muerte espiritual y se vaya al infierno. Es importante poder detectar algunos patrones en nuestra vida y conductas que nos están haciendo estar alejados de la presencia de Dios. ¿Te has preguntado por qué te sientes como te sientes cuando quieres adorar, cuando quieres orar y no puedes porque te da sueño, porque te sientes ridículo, porque te da vergüenza, porque te sientes señalado? Todos esos son datos que el enemigo trae a nosotros a causa de la maldición que opera a través del espíritu de Caín. Es lo que quiere romper una relación completamente con Dios para que pues seamos expulsados del reino de Dios. Pero siempre Dios nos da oportunidades. Amén. Para podernos arrepentirnos, tal como lo hizo con Caín cuando le hizo la pregunta en Génesis 4:9. Él le dijo: ¿qué has hecho? Ahí Dios le estaba dando la oportunidad de decir: Señor, me llené de ira, de envidia y maté a mi hermano, perdóname. Él tenía la oportunidad de hacerlo porque Dios sabía, Claro, amén. Muy bueno. pero Él estaba dándole la oportunidad. Por eso la palabra ahí mismo en Génesis dice que el pecado estaba a la puerta. Y Él decidió abrir y seguir este camino, abrir esa puerta, seguir este camino. Así es. Entonces dice: podemos arrepentirnos. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió: no sé, yo soy acaso el guardia de mi hermano. Y él le dijo: ¿qué has hecho? No. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Ven cómo Caín no se arrepintió? Sino que más bien fue su queja delante de Dios. La respuesta de Caín nos demuestra que no está arrepentido. En lugar de reconocer su pecado y asumir las consecuencias, se queja de que es demasiado. Afirma que no puede soportarlo. No solo ha perdido su relación con Dios y su familia, sino que Dios le ha quitado el sustento. Vean la consecuencia que tuvo. Cuando dice la palabra que Caín fue maldito, maldijo sus generaciones. ¿Usted se imagina que nuestros hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos vivan un patrón de violencia, de estancamiento, de muerte espiritual, de tener propósitos y no poder desarrollarse en el llamamiento, sea cual sea el llamado suyo? ¿Por qué no avanzamos? Esas son piedras de tropiezo. Son cosas que el enemigo pone ahí para que nosotros no nos desarrollemos. Imagínense que Lamec
fue el papá de Noé. Lamec es fue el tataranieto de Caín. Y él en su palabra decía, Noé, el nombre de Noé significa el que nos va a librar, porque toda su generación sufrió del trabajar, como decimos los ticos aquí, coyol partido, coyol comido. No vivieron en bendición hasta que vino Noé a redimir esa generación. Y bueno, ya pasamos a otra historia que fue el diluvio y no nos vamos a meter ahí, que es en ese tema. Así que yo quiero que usted ahora haga una oración conmigo. Es una oración para renunciar a la influencia de Caín. Y lo vamos a ir repitiendo así como el Señor nos lo fue dando. Y usted cierre sus ojos y hable con el Señor y diga: amado Dios, hoy me presento delante de ti, entregando áreas de mi vida que no conocía, que estaban influyéndome negativamente en mi relación y mi comportamiento hacia ti. Hoy renuncio al espíritu que opera de Caín en mí. Renuncio a la división entre mis padres, entre mis hermanos, en la congregación. Renuncio a las envidias, a la maledicencia. Renuncio a la frialdad. Renuncio a patrones de desamor. Renuncio a la altanería. Renuncio a ser impulsivo y hacer las cosas sin pensar en las consecuencias. Y cómo afecta a mi familia y a mis hermanos. Renuncio al egoísmo y a la desobediencia. Yo te pido perdón por todas estas cosas que no sabía que estaban causando una fractura en mi relación contigo. Hazme más como tú y permite ver mis errores cuando los cometo para poder avanzar en el reino y poder llegar a la plenitud del llamado y a lo que tú tienes para mi vida, para mi familia. Te pido hoy que purifiques mi vida y que me limpies con tu sangre preciosa y me redimas de todo lo que ya pasó. Gracias por perdonarme. Amén. Ahora usted, por sus propias palabras, porque yo no conozco su situación, pero usted sí. Y usted le va a decir ahí: cierre sus ojos, porque es usted con él. Usted le va a decir ahí: en este momento, Señor, yo quiero que purifiques todo mi ser. Hoy te entrego todos mis anhelos y mis deseos, Señor. Quiero comenzar de nuevo. Purifícame. Purifícame. Hazme otra vez. Hoy te entrego todo. Hoy te entrego todo. Aquello que solo tú y el Señor saben. Hoy, Señor, te entregamos todo. Hoy queremos libertad. Ese Señor que nos está llenando. Hoy te entrego todo, que no siempre
Dios. Quita todo lo que no te agrade en mi interior. Yo solo quiero agradarte y adorarte, Dios. Y si hay algo que me aleje, quítalo de mi Señor. Cambia todo. Ya no quiero ser igual. Que me hagas tu voluntad. Se lo puede cantar a ellos, dígalo. Purifícame. Hoy te tienes que salir como una persona nueva y dejar todas esas cargas y esos señalamientos del enemigo atrás, porque el propósito es grande, el Señor en ti. Tienes que tener eso en cuenta de ahora en adelante, que Él no vino a juzgarte sino a salvarte. Amén. Gracias, Señor.